Claro que sí, muy buenas noches. Bienvenido una vez más al programa Konexkanik Maya. Aprendamos Maya. Hoy en su clase número 5, Uk Shok. Les damos la más cordial bienvenida. Están en casita, disfrutando de su café caliente, porque hoy sí se siente un poco el fresco, hay un poco de fresco. El café caliente, la galletita, el pan dulce. Podrían ustedes presenciar, ver la clase de hoy en el programa Konexkanik Maya. Les enviamos un cordial saludo aquí a todos los televidentes, aquí la producción también, enviándoles un cordial saludo a todos los que nos están viendo en estos momentos en su canal Konexkanik Maya. Entonces el tema de hoy va a ser pronombres, así que preparen su lápiz, su libretita, los que acostumbran tomar algunas notas, los que nos están viendo, porque el tema de hoy es muy interesante, tema muy básico que nos va a ayudar mucho para poder entablar para poder hacer pequeñas oraciones usando los pronombres personales en maya. Entonces, pues, iniciemos con los pronombres. Pronombres. Y el primero entonces que tenemos en lengua maya es el famoso ten. Pero no se vayan a confundir con ten en inglés, porque ten en inglés también existe esta palabra, ten, pero significa 10. Entonces en maya ten, yo. El famoso ten, yo. Tech, tú. El famoso tú, tech. El leti. Leti, este es una glotal. El famoso leti. Entonces aquí hay una pequeña observación. En lengua maya, leti se usa tanto para femenino, masculino, él o ella. Leti. Toon. El cuarto es el toon. Nosotros. Nosotros. Entonces así nos vamos dando cuenta, nos faltan dos. Aquí tenemos primero el ten, el famoso yo, y podemos darnos cuenta, podemos observar también cómo en lengua maya está estructurada, cómo en lengua maya está clasificada los pronombres personales. Está el ten, yo, tech, leti y toon. Así que en la pronunciación no se preocupe, aquí tal y como está, solo acuérdese que esta es una vocal larga, ten. Igual aquí tenemos una vocal larga, tech, no hay glotal, no hay nada, así que la pronunciación es normal, no tenemos rearticulada o glotalizada. Está el leti, entonces aquí está la rearticulada del golpe, leti, paramos, y to-on, to-on. Entonces el siguiente es teesh. El teesh, que significa ustedes. Ustedes. Igual también es una vocal rearticulada. Te-esh. Es una X. Te-esh. Ustedes. Y el último, letio. Letio. ¿Qué? En español, ellos. Aquí está, ellos. Entonces, esos son los 6 pronombres en lengua maya. En lengua maya, 6 pronombres personales que todos los días usamos en cualquier momento en que estemos conversando, platicando en la calle, con los amigos, con el vecino, o incluso dando alguna información también. Esos son los 6 pronombres en lengua maya. Ten, tech, leti, toon, teesh, letio. Entonces son 6. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, aquí tenemos 4, el 5. Estamos haciendo un pequeño repaso de los números. Acuérdense que la barrita significa 5. Aquí tenemos el número 6. Así que a partir de hoy, los que están en casita, vamos a empezar a usar también todo lo que hemos visto en las clases anteriores, aplicarlo para que así no olvidarlos
ir repasándolo, perdón. Entonces está el número 1, ten, tech, leti, toon, nosotros, teesh, letio. Entonces, para poder familiarizarnos más, también podríamos usar unos pequeños verbos para ir formando pequeñas frases, pequeñas oraciones, perdón, y así practicar un poquito más la pronunciación o la forma en que nosotros podemos construir unas pequeñas oraciones en lengua maya. Entonces podríamos usar un verbo tal vez hanal, el verbo hanal. Los que están en casita, pongan la traducción. Entonces, hanal, comer, hanal. Ok, entonces para poder hacer una pequeña oración en lengua maya necesitamos también del kin, ka. Necesitamos de unas pequeñas, y también lo vamos a explicar más adelante, pero vamos a poder usarlos por ahora sin saber la explicación más. Entonces, para poder hacer una pequeña oración necesitamos ten, kin. Esa es una oración en presente simple. Yo como, presente simple. Ten, kin, hanal. Ten, kin, hanal. Aquí entonces rápidamente podríamos, es eso que les estaba mencionando. Este es un adjetivo, perdón, un pronombre, ese es el famoso la ka, va separada. Más adelante vamos a ir explicando por qué usamos el ki, porque podríamos poner un ejemplo. Aquí vamos a ver la diferencia para entenderlo un poquito más. Tech, ka, hanal. Tú comes. Tú comes. Aquí podemos ver entonces cómo va cambiando. Aquí está una A, la K la seguimos usando. Tech, ka, hanal, tenkin, hanal, letiku, hanalo. Entonces, para poder entender un poquito más esto, podríamos adjetivos, ejemplos de los pronombres. Ese es un pronombre dependiente, otro pronombre dependiente. Entonces tenemos que usar diferentes pronombres para poder usar el pronombre completo, que es, por ejemplo, leti, tech. A ese se le llama pronombre dependiente, porque depende de alguna otra letra para que pueda significar o sea complete la oración. Entonces, para poder entenderlo un poquito más, quitamos los números. Cada pronombre personal tiene su pronombre dependiente. Entonces, en ten vamos a usar in, en tech vamos a usar a, en leti u, toon vamos a usar teesh, toon, hanalon. En toon vamos a usar la k nada más. Aquí es tipo 0, así se llama. Ahorita les voy a explicar por qué tipo 0, es un 0. Tenemos tenkin, hanal, tech, hanal, letiku, hanal, tok, hanalo, tesh, la A, y también en letio la U. Entonces, como podrán darse cuenta, poco a poquito va, no tan complicado, está complicado un poquito, pero si vamos prestando mucha atención y vemos cómo está distribuido los pronombres, entonces este es el pronombre personal. Pronombre personal, para no perderse. Pronombre personal. Y dijimos que se llama pronombres, todos estos son pronombres dependientes, que dependen, porque solo poner in en maya no significa, no tiene lógica, no tiene significado, pero con una ka, kin y un complemento podríamos entender fácilmente el mensaje que se quiere transmitir. Entonces fácilmente vemos cómo están unidos: Q, A, IN, el tipo 0, la A y la U. Podríamos hacer
ejemplos con el verbo hanal. Podemos empezar de nuevo para poder entender un poquito más. Entonces, si queremos hacer una oración en presente simple, yo como, con el verbo hanal, comer. Yo, aquí lo tenemos, ponemos yo. Ten, ya tenemos yo. Y necesitamos la K en presente simple, que es K. Necesitamos entonces el pronombre dependiente. Ten, kin. Y solo nos faltaría el verbo hanal, el verbo comer. Ya tenemos una pequeña oración. Ten, kin, hanal. Yo como. Ten, kin, hanal. Y si queremos usar tech, tú comes, solo ponemos tech. Tech. Sigue la K. Agregamos la A. Hanal. Y ya tenemos otra oración en presente simple usando el pronombre personal tech. Pronombre personal tú. Tech ka hanal. Tú comes. Tú comes. Yo como. Tú comes. Tech ka hanal. Podemos hacer uno con él, o ella. Entonces, leti, él o ella come. Ponemos leti, la U, ponemos la K, agregamos la U, el pronombre dependiente, va junto, así que no se preocupe en casita los que están copiando, va junto, leti, Q, y ponemos el verbo comer. Él come, o también podría ser él o ella, leti, Q, hanal, él o ella come. Ya tenemos la pequeña oración de ella o él come. Y así sucesivamente podríamos entonces usar el de nosotros, to'om, el pronombre personal to'on, nosotros, to'onk. Y entonces aquí solo vamos a usar la K. Ya no va a usarse ninguna vocal o este pronombre personal es de tipo 0. Entonces solo usamos la K. To'onk, hanal. Solo por ejemplo, los mayablantes podrían ellos identificar cómo solo podemos identificar el pequeño sonido de la K. La K nada más, cómo suena. To'onk, hanal. To'onk, hanal. La K no se identifica mucho el sonido, se identifica leve. To'onk, hanal. Nosotros, el verbo comer, nosotros comemos. Ella o él come, leti, ku, hanal. Hanal. Entonces tenemos el de ustedes, tesh. Entonces tomamos también el pronombre para hacer la pequeña oración. Primero necesitamos el pronombre personal, tesh. Ustedes. Usamos la K. Y la A, le agregamos la A, porque necesita la A. Teesh ka hanaleesh. Entonces aquí hay una pequeña observación. Hanaleesh. No sé los que están en casita si pueden identificar la pequeña observación que tenemos cuando estamos hablando en plural. Entonces vamos a ponerlo de una vez aquí. Ya después, cuando hagamos la última, ponemos las pequeñas observaciones. Y hacemos la última oración con el pronombre personal letio, ellos o ellas, letio. Entonces ponemos letio, ellos o ellas. Q, agregamos la K y agregamos la U. Q, hanalo. Entonces aquí tenemos nuestra pequeña frasecita, que se alcanzan a ver. Aquí tenemos nuestra pequeña última frasecita. Letio ku hanalo. Ellos comen. Ellos comen. Presente simple. Entonces para los que no
no alcancen a ver, podemos ponerlo acá. El último, que es el, para poder copiarlo bien en casita, con el letio, el último pronombre personal, letio. Sigue la K, siempre vamos a usar la K. Agregamos la U, letio, Q, hanalo. Ok, entonces así quedaría. Es una J, hanalo. Entonces, cuando estamos escribiendo en plural, aquí podemos, bueno, estamos hablando de ustedes, plural, ellos, plural. Se le agregó la EX, la OO, que está al final. Acuérdense en las clases anteriores cuando vimos el pluralizador, perdón, OO. Entonces aquí estamos viendo letio ku hanalo. Porque en maya podríamos, a veces no tenemos oportunidad con esta clase, ¿por qué no salir mañana, el sábado, ir de visita a una pequeña comunidad, visitar al abuelo, al tío que habla lengua maya, preguntarle, oye tío, ¿cómo dirías? Ellos comen. El tío o el abuelito no te va a decir letio kuhanal. Letio kuhanal. No, el abuelito o la abuelita te va a decir letio kuhanalo. Ellos comen. ¿Y cómo dirías, abuelito? Ustedes comen. La abuelita definitivamente te va a decir teesh kahanalesh. Ustedes comen. Y entonces podríamos observar esos pequeños detalles que tenemos en la gramática aquí en la lengua maya. Entonces pues podríamos identificar, estamos hablando pronombres personales. Empezamos con tem, tech, leti, toon, teesh y de último el letio. Y así podríamos usar otros verbos para ir formando otras oraciones, practicando, llevando a la práctica. Pero primero, más que nada, hacer todo el esfuerzo, el pequeño, para algunos enorme esfuerzo, de ir memorizando los pronombres. Porque una vez que ya hayamos memorizado los pronombres personales, podríamos cambiar las frases, podríamos hacer otras oraciones con otro verbo que no es precisamente. Por ejemplo, ¿cómo diría? Yo corro, por ejemplo, el verbo correr. Rápidamente podemos acá el verbo correr y hacemos un pequeño ejemplito con ustedes. Ese es el verbo correr, al-kab. Ese es el verbo correr. Aquí está, los que están en casita viendo, al-kab, correr. Entonces comentábamos esta pequeña observación que teníamos en lengua maya. Los que están tomando su notita ahí en casita, cualquier vocal en maya, en lengua maya, cualquier vocal que inicie, cualquier verbo, perdón, que inicie con vocal, se le agrega una W o una Y, dependiendo de la persona, del pronombre que estemos usando en el momento de escribir, en el momento de construir una oración. Entonces aquí tenemos tenkin walkap. Yo corro, tenkin walkap. Podríamos ver que el verbo en su forma simple está el verbo correr, alkap. Y una vez más la preguntita a la abuelita o al abuelito, oye abuelita, ¿cómo se dice yo corro? La abuelita te va a decir tenkin walkap. La abuelita no te va a decir tenkin alkap. La abuelita te va a pronunciar, el abuelito, tenkin walkap. Yo corro, tenkin walkap. Entonces podríamos ver también otra observación con el tech, con el mismo verbo. Con el mismo verbo también. Techka.
Hualca. Tú corres. Techcahualca, tú corres. Y sería bueno ver los ejemplos con el verbo correr, para tener ya de una vez identificada en qué momento vamos a usar la I. Leti, entonces, Leti Cuyalca. Él o ella corre. Cuyalca. Leti Cuyalca. Ella o él corre. Toong. Y otra pequeña observación entonces. Toong Alca. Aquí va en su forma simple o en forma cero. Allí no lleva nada. Toong Alca. Nosotros corremos. Teeshka. Teeshkahualcabesh. Aquí va con el W. Hualcabesh. Hualcabesh. Si los que están en casita podrían ver cómo poco a poco va complicándose la gramática en lengua maya. Teeshkahualcabesh. Podremos ver la diferencia. La otra observación, aquí entonces podemos, haciendo un pequeño repaso general, la observación está aquí, el EH. Otra observación aquí. Cuando es un verbo, cuando el verbo inicia en vocal, se le agrega una W o una Y dependiendo del pronombre personal que estemos usando. Y el último, que es letio, ellos o ellas. Ellos o ellas. Ku. Letiop ku. Yalcabo. Ellos o ellas corren. Yalcabo. Yalcabo. Podemos ver otra observación rapidita. Los que están en casa. Los plurales. Entonces rápidamente podemos observar en qué momento usamos la W, en qué momento se usó la I, en qué momento no se usó. Aquí no tenemos, podemos poner un 0 o para no confundirnos que se quede. Solo sabemos que en Toon va en su forma 0 o forma simple. Entonces en Teesh se usa la W y en Letiop se usa la Y. Así que está la pequeña observación. Y así vamos a hacer un pequeño repaso con un ejemplo rapidito que nos va a sorprender para poder. Entonces, en pocas palabras, podemos hacer una pequeña estructura o una pequeña guía o algo que nos ayude a estructurar nuestra oración en presente simple, usando pronombres personales. Entonces, queremos una oración simple, presente simple. Ponemos primero PP, que podríamos llamarle pronombre personal, más la K, más, podríamos abreviar como pronombre dependiente. Los que están en casita podrían poner pronombre dependiente más verbo. En casita, si ya terminamos de copiar entonces esto, creo que lo que está abajo ya lo tenemos copiado. Entonces, estamos haciendo una pequeña estructura, una pequeña guía que nos ayude
a formar pequeñas oraciones en presente simple. Pronombres personales. Entonces estamos usando pronombres personales. Entonces, para hacer una oración, aquí me pide pronombre personal. Entonces pensamos rápidamente de quién queremos hablar. Por ejemplo, pronombre personal. Una oración con el pronombre personal. Ella. Entonces, pronombre personal, ella en maya. Leti. Ya tengo mi pronombre personal. Más la K más el pronombre dependiente. Entonces yo creo que ya olvidaron pronombre dependiente. Vamos a ponerlo rápidamente aquí. Q, lleva la U, Leti, Q, más verbo. Leti, Q, Wenel. El verbo dormir. Leti, Q, Wenel. Para no complicarlos más, vamos a usar el mismo verbo para hacerles más fácil. Comer, hanal. Leti ku hanal. Aquí estamos viendo cómo está dividido, cómo está la estructura gramatical dividida en 3 partes. 1, 2 y 3. Pero aquí se vuelve a subdividir. Dependiendo del pronombre personal, usaremos el pronombre dependiente. Entonces ya habíamos borrado, podemos ponerlo aquí de nuevo los que están en casa, rapidito para que tengamos tem, rapidito, tech, leti, toon, teesh, letio. Ellos o ellas. Entonces, en ten vamos a usar u. Leti. Tech, vamos a usar a. Tech, kahanal. Leti, kuhanal. Tonk, aquí va en su forma 0 o en su forma simple. En su forma 0 quiere decir que no lleva nada, no lleva ni la U ni la A. Tesh, Hanalesh, Letio, la U. Entonces aquí tenemos los pronombres personales y los pronombres dependientes. Pronombres dependientes de acuerdo al pronombre personal que estemos usando. Hacemos un pequeño ejemplo rapidito, usando nuestra estructura que apenas inventamos para que nos familiaricemos o para que nos ayude. Pronombre personal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cualquiera de los pronombres. Vamos a poner toon. Pronombre personal. Toon. Más nos pide una K. Más nos pide un pronombre dependiente. Pero acuérdense que cuando estamos usando toon, entonces aquí es 0. No va a llevar pronombre dependiente. Entonces se queda con la K. Más el verbo hanal. Y listo, ya tenemos nuestra pequeña oración en presente simple. Toon, hanal. Nosotros comemos. Nosotros comemos. El verbo hanal. Y rápidamente podemos ver entonces que este es el P, pronombre dependiente, más la K, que es ese que tenemos, más pronombre dependiente, que es 0, porque no lleva nada, es tipo 0, toon, 0, queda más, entonces, el verbo. Y ya tenemos nuestra pequeña oración en presente simple.
to'on hanal, usando el pronombre personal to'on. Así que en casita, si ya lo tienen copiado, podemos hacer un ejemplo más con otro pronombre dependiente, pronombre personal, para familiarizarse más. Vamos a hacerlo con el leti. Entonces, nuestra pequeña estructura, vamos a acercarlo. Creo que vamos a acercar nuestra pequeña estructura por acá. Pronombre personal más la K más pronombre dependiente más verbo. Entonces tenemos aquí nuestra pequeña estructura. Queremos hacer una pequeña oración. Abuelita, ¿cómo digo? Ellos están comiendo. Y la abuelita te va a decir, ellos letiop. Letiop. Ponemos aquí, letiop. Después, más la K, más pronombre dependiente, que sería la U, lo agregamos, más el verbo comer. Y aquí tenemos letiop jujanal. Y acuérdense la pequeña observación. Plural. Tenemos oop. Letiop jujanalop. Ellos comen. Letiop jujanalop. Entonces en casita estamos viendo cómo ese tema de pronombres personales cada vez va complicándose, no tanto complicándose. Una vez que tengamos en el cerebro, en la cabecita, los pronombres memorizados, así que va a ser la tarea, porque la siguiente clase vamos a hacer algunas oraciones con los mismos pronombres dependientes, pero con otros verbos, para familiarizarnos, y por ejemplo hacer oraciones en presente simple usando cualquier pronombre, él, ella, nosotros, ustedes, en lengua maya. Ya tenemos, por ejemplo, cómo se dice tú en maya, tech. ¿Cómo dirías? Por ejemplo, tú corres, tú duermes, tú nadas. Pequeñas oraciones en presente simple. Entonces, un ejemplo más para todos los televidentes que están prestando atención en casa, o los jóvenes que nos están viendo, porque en futuras oraciones vamos a tener que presentar algunos exámenes también para poder cursar algunas materias. Por ejemplo, los que están estudiando en cualquier universidad, en la Universidad de Quintana Roo, en otras universidades, ya se está pidiendo un pequeño examen de maya. Y por qué no aprovechar este pequeño cursillo, los que están en casa viéndonos, practicar con nosotros el tema de hoy, pronombres personales. Entonces vamos a poner tesh, un ejemplo con tesh, tesh, ustedes comen. Tesh nos pide pronombre personal, nos pide la K. Tesh, vamos corriendo a nuestra guía que tenemos acá y vemos que vamos a usar la K. Tesh, K, le agregamos nuestro pronombre dependiente y vamos rápidamente con el verbo comer. Con el verbo comer. Aquí lo tenemos. Tesh ka hanalesh. Ustedes comen. Tesh ka hanalesh.
Y lo que siempre les voy a pedir a todos los que nos están viendo, esas observaciones, siempre lo tenemos que recordar para que nos vayamos familiarizando. Estamos hablando en plural, en forma plural, así que se le agrega el esh al final. Teesh ka hanalesh. Ustedes comen. Teesh ka hanalesh. Teesh ka hanalesh. Ustedes comen. Un último ejemplo para pasar con el otro tema de hoy. Tech ya lo tenemos, toon, leti, tenemos tech. Vamos con el tech. Tech, ya tenemos nuestro pronombre personal. Nos está pidiendo la K. Nos está pidiendo pronombre dependiente. Tech, vemos corriendo que es la A. Tech K, hanal. Aquí, si se dan cuenta, no se agregó nada en el verbo, fue en su forma base, simple, hanal, porque estamos hablando de una persona en pronombre personal singular. Tech, tú. Tech, ka, hanal, tú comes. Entonces, último repaso para despedirnos con este pequeño tema de pronombres personales. Ten nos ayuda en casa. Yo, ten. Tech, tú. Leti, él o ella. Él o ella. Leti, él o ella. To, nosotros. Tesh, ustedes. Letio, ellas o también ellos. Así que tenemos nuestros pronombres personales para poder conversar, para poder hacer oraciones, un sinfín y montón de cosas que podemos hacer. Y como mencioné iniciando el pequeño cursito de Konesh Kanikmaya, siempre una conversación utilizaremos mayormente en nuestros diálogos algunos pronombres, y es mejor ya tenerlos memorizado para poder ya empezar a practicar con el abuelo y la abuela. Así que los invito a que la próxima clase no se pierdan el programa Konesh Kanikmaya, que vamos a tener el siguiente tema relacionado con pronombres personales para ir poco a poco profundizando más el tema, familiarizándonos más, aprendiendo más, conociendo más y poco a poco enriquecer nuestros conocimientos acerca de la gramática, sobre el curso Konesh Kanikmaya. Así que un fuerte abrazo, un saludo a todos los televidentes, que nunca se pierde el programa Konesh Kanikmaya. Nos vemos la próxima sesión. Hasta la próxima.